Nunca olvidaré el momento exacto en que lo escuchamos. Eran las 3:47:08, hora estándar universal, en el día 483 de nuestra rotación sobre Neptuno. La mayoría dormía. Yo no. Nunca pude dormir bien en la estación Aurora X. Tal vez era la gravedad artificial defectuosa o el silencio aplastante que cubría todo como una manta húmeda. Pero esa noche, ese silencio, se rompió. Una pequeña luz ámbar parpadeó en mi consola de espectrometría de ondas. Una advertencia sin sonido, apenas perceptible, pero lo bastante extraña como para que me obligara a sentarme derecho y frotarme los ojos. Parpadeó una vez. Luego otra. Y luego comenzó una secuencia que no coincidía con ninguna interferencia común. Levanté los auriculares, ajusté las frecuencias y escuché. Al principio, nada. Solo el ruido blanco habitual de la radiación de fondo, el zumbido casi poético del universo muerto. Pero entonces, surgieron los pulsos. Largos, luego cortos. Luego un silencio. Luego repetidos. Como si alguien, o algo, estuviera transmitiendo un patrón. Me quedé helado. No era ruido estelar. No era fluctuación solar. Era intencional. ¿Estás escuchando esto?, pregunté por el intercomunicador, sin darme cuenta de que mi voz temblaba. No recibí respuesta inmediata. Un par de segundos después, escuché la voz del teniente Siemens, ronca, adormecida, molesta. ¿Qué pasa, Martín? ¿Una fuga más? No. Tienes que venir a la consola. Siemens tardó solo un minuto en llegar. Cuando escuchó los pulsos, se detuvo en seco, los ojos fijos como platos. Eso no es natural, susurró. ¿Cuánto tiempo lleva transmitiendo? Miré el reloj. 5 minutos y 16 segundos. ¿Has intentado triangular el origen? Negué con la cabeza. Aún estaba procesando la idea misma de estar oyendo una señal. Nos tomó otros 6 minutos determinar que venía de fuera de la Vía Láctea. Concretamente, desde un punto cercano al cúmulo de Virgo, a más de 50 millones de años luz de distancia. Y sin embargo, la señal era clara. Demasiado clara. Esto no tiene sentido, murmuró Siemens. La dispersión debería haberla convertido en un susurro sin forma. Y esto es casi nítido. Comenzamos a grabar. Llamamos al comandante Reyes. Cuando llegó al puente de control, traía el rostro de alguien que ya sabía lo que estábamos oyendo. No preguntó. No se sorprendió. Solo miró la consola. Escuchó. Y luego dijo: desactiven la recepción. Inmediatamente. ¿Qué? Comandante, esto es un descubrimiento histórico. Repliqué. Esto no es nuevo, Martín. No es la primera vez. ¿Cómo que no? Activen el protocolo de F. No hay contacto. No hay respuesta. Nada sale de esta estación. La tensión en su voz me hizo tragar saliva. Nunca lo había visto así. Ni siquiera cuando perdimos contacto con la estación lunar Vesta, hace 7 meses. ¿Protocolo qué?, preguntó Siemens. Floresta negra. Es clasificación máxima. Todo lo que escuchen de ahora en adelante queda sellado. No respondan. No analicen. No difundan. Ese fue el momento en que todo cambió. Las siguientes 24 horas fueron un infierno silencioso. La señal siguió emitiéndose sin interrupción. Nadie la mencionaba. Nadie la miraba. Pero todos la oían. Incluso si no llevabas auriculares, era como si tu mente supiera que algo estaba allí, pulsando, respirando. Algunos comenzaron a comportarse raro. Williams, el técnico de comunicaciones, dejó de hablar. Solo se sentaba frente a la consola y escribía símbolos en una libreta. No eran letras, ni números. Eran formas. El Dr. Caleb pidió que le permitieran entrar en la cápsula de escape por precaución psicológica. Reyes se negó. Le recordó que nadie entraba o salía durante el protocolo de FN. Yo no podía soportarlo más. No podía estar tan cerca de algo tan inmenso sin tratar de entenderlo. Esa noche, mientras todos dormían, o fingían dormir, accedí al sistema central con una clave que no debía tener. Conecté los archivos sellados.
Lo que encontré fue una carpeta oculta, llamada simplemente DFN-1977. Dentro, grabaciones, mapas, traducciones tentativas y documentos con sellos rojos, confidencial, nivel cósmico. Uno de ellos relataba un evento idéntico. Año, 1977. Ubicación, Tierra. La famosa señal WOW. Había sido la primera transmisión recibida con características similares. Y había habido otras desde entonces. En estaciones de escucha en Marte, Titán, e incluso desde sondas interestelares. Pero todas fueron silenciadas. Porque todas, según los reportes, acabaron mal. Un documento destacaba en especial. Titulado, Teoría de la Floresta Negra, Evaluación de Riesgo Civilizacional. Leí cada palabra con el corazón apretado. La teoría describía el universo como un bosque oscuro, donde cada civilización es un cazador armado que avanza en silencio, sabiendo que cualquier ruido podría ser el último. Cualquier señal emitida es, potencialmente, una sentencia de muerte. Porque no puedes saber las intenciones del otro. Y si tú puedes verlo, entonces él también puede verte. El silencio no es cobardía. Es supervivencia. El que grita primero, muere. No respondas. Nunca. Tragué saliva. Me costaba respirar. Cerré el archivo. ¿Era eso lo que Reyes temía? ¿Que al oír, ya estábamos expuestos? La paranoia se extendió como una infección. Varios miembros de la tripulación comenzaron a decir que sentían presencias cerca de las paredes de la estación. Algunos decían ver sombras moverse por el pasillo exterior, pese a que el radar no mostraba nada. Siemens me buscó una noche. Su voz era apenas un susurro. Martín, ¿has notado que la señal no tiene fin? No tiene saludo. No tiene cierre. Solo, repite. Como si no esperara respuesta. O como si no fuera para nosotros, le respondí sin pensar. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Y si es eso? ¿Y si interceptamos algo que no nos pertenece? No dormimos esa noche. 3 días después, la señal cambió. Solo por 0.7 segundos. Un fragmento. Una inserción. Pero era una imagen. Una representación fractal. Una figura geométrica imposible que parecía moverse incluso estando quieta. Cuando la proyectamos, varios técnicos tuvieron náuseas. Uno se desmayó. La forma parecía tener capas internas. Como si alguien hubiese comprimido dimensiones superiores en un espacio comprensible. Como si nos estuvieran mostrando algo que nuestra mente no debía ver. Williams, el técnico mudo, se levantó de su asiento. Y por primera vez en días, habló. ¿Está cerca?, dijo. ¿Qué está cerca?, pregunté. Ellos. Ya vienen. Esa fue la última noche que escuchamos la señal. Al día siguiente, todo quedó en silencio. Pero no fue un alivio. Fue la advertencia final. El día que la señal se detuvo, algo dentro de mí también se apagó. Era como si me hubieran extirpado un órgano que ya formaba parte de mí. Había estado oyéndola durante tantos días que su ausencia me hizo temblar. El silencio ya no era el mismo silencio de antes. Ahora parecía artificial, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. No fui el único que lo sintió. Siemens se me acercó durante el desayuno, si a la papilla de proteínas recicladas se le puede llamar eso, y me dijo en voz baja. No se ha ido. Solo, se ha escondido. No respondí. Porque sabía que tenía razón. Williams había vuelto a su mutismo. Seguía dibujando en su libreta esos símbolos sin forma, pero ahora los acompañaba con líneas que parecían mapas. Mapas de algo que no podíamos reconocer. Ni planetas, ni constelaciones, ni trayectorias conocidas. Cuando le pregunté qué era, levantó la vista, con los ojos secos como el polvo lunar, y dijo. Es un camino. ¿A dónde? A nosotros. Decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Reales. No especulaciones ni documentos antiguos. Volví a la carpeta de FN-1977, pero esta vez entré en su subdirectorio oculto, TXPred.
Allí encontré un archivo llamado simplemente eco primario, transcripción codificada 0001A. No lo entendí al principio. El texto estaba compuesto de frases rotas, interrumpidas por caracteres imposibles de traducir. Pero entre los fragmentos había algo que me congeló la sangre. No somos los primeros. Ellos oyen el ruido. El que escucha ya está marcado. A cada emisión, una caza comienza. Nunca respondan. Nunca hagan ruido. Había más. Relatos de estaciones anteriores, ahora fuera de servicio. Algunas fueron dadas por desaparecidas oficialmente. Pero los informes internos eran más oscuros. La estación Calypso 8, en órbita de Ganímedes, había recibido una señal similar en 2119. Toda la tripulación fue encontrada muerta por exposición directa a radiación no catalogada. Sus cuerpos tenían expresiones de terror absoluto. Como si hubieran muerto viendo algo indescriptible. La estación Ares Delta, en Marte, registró una señal un 3% distinta. Alguien dentro del equipo decidió responder. Solo una vez. Un saludo codificado, simple, enviado durante una tormenta solar para disfrazar el acto. 4 horas después, todas las comunicaciones cesaron. Nunca más se supo de ellos. Pero lo más aterrador no eran las desapariciones. Era el patrón. Cada transmisión respondida iba seguida, en cuestión de días o semanas, de interferencias inexplicables en los sensores. Sombras no identificadas en proximidad. Caídas en los niveles psicológicos de la tripulación. Y finalmente, silencio absoluto. Cada una de esas estaciones había registrado el mismo fenómeno antes del final, una figura. Era tiempo de hablar con Reyes. Lo busqué en su camarote, pero no respondió. La puerta estaba cerrada desde adentro. Golpeé. Nada. Usé mi tarjeta de nivel 2 y abrí la compuerta con una llave de emergencia. El camarote estaba vacío. La cama hecha. Los armarios cerrados. Pero el baño tenía gotas de sangre seca. No había cuerpo. Solo un mensaje garabateado en la pared con algo oscuro. Ya nos encontraron. No sé cuánto tiempo estuve allí, leyendo esa frase una y otra vez. Tal vez minutos. Tal vez horas. Cuando salí, el sistema de altavoces de emergencia se activó solo por medio segundo. Un chirrido. Un zumbido que me heló hasta el alma. Y luego, nada. Siemens me encontró de camino al puente central. Estaba pálido, con ojeras profundas y la barba sin afeitar desde hacía días. No podemos quedarnos aquí, dijo. Algo se está acercando. Le conté lo de Reyes. No pareció sorprendido. Solo asintió, como si lo hubiera estado esperando. Escucha esto, dijo, y me llevó a su consola privada. Había extraído manualmente datos de los sensores infrarrojos de largo alcance. Un objeto estaba en movimiento. A velocidad subluz. Se acercaba desde el mismo cuadrante donde se había originado la señal. ¿Es una nave? Pregunté. No lo sé. No tiene forma definida. Cambia de contorno en cada lectura. Como si no tuviera un cuerpo sólido. ¿Y por qué viene hacia nosotros? Porque nosotros escuchamos. La noche siguiente tuve una pesadilla. Estaba flotando en el espacio, sin traje. El vacío no me mataba, pero me impedía moverme. Frente a mí, una figura oscura. Un ser alto, con brazos que se ramificaban como ramas secas. No tenía rostro. Solo una máscara lisa, sin ojos, sin boca. La figura extendía una mano. De su palma salía la misma señal. Los pulsos. Pero ahora los entendía. Te escuchamos. Ya no puedes esconderte. Me desperté gritando. Williams estaba parado frente a mi litera. Está aquí, dijo, sin expresión. Lo seguí hasta la sala de observación. No había nada en los monitores. Pero al mirar por la ventana, más allá de los anillos azules de Neptuno, lo vi. Un parpadeo en el vacío. Una forma oscura. Como una mancha en el cristal del universo. Se movía sin moverse. Y cada vez que lo miraba, me sentía menos humano. La paranoia se convirtió en rutina.
Las cámaras internas empezaron a registrar movimiento en los pasillos cuando todos dormían. Puertas que se abrían sin comandos. Sonidos metálicos. Risas lejanas que nadie reconocía. Los sensores de proximidad se activaban sin razón. La señal original no volvió, pero cada cierto tiempo escuchábamos fragmentos de otras. No tan limpias. No tan estructuradas. Más desesperadas. Como si otras estaciones, en otros rincones del universo, también estuvieran huyendo. Siemens comenzó a perder el control. Decía que podíamos enviar un mensaje de rescate. Que debíamos intentarlo. Le recordé el protocolo. Le recordé los informes. No sirvió. Una noche, lo encontré manipulando el transmisor de alta frecuencia. Intentaba conectarse a una baliza de emergencia en Titán. «Detente», grité. «Nos matarás a todos». Pero él solo me miró, con los ojos rojos de insomnio. «Ya están aquí, Martín. ¿Qué más da? Tuvimos que encerrarlo». Yo empiezo a sentirlo también. No duermo. No pienso con claridad. Y hay algo dentro de mí que me dice que nada de esto es un error. Que fuimos elegidos para escuchar. Para ver. Para entender lo que otros no pudieron. La Floresta Negra no es una teoría. Es un mapa. Un manual de supervivencia. Y nosotros rompimos sus reglas. La estación ha entrado en modo de energía crítica. El reactor está inestable. El oxígeno será limitado en menos de 48 horas. Williams ha desaparecido. Y el objeto que se acercaba ya no está en los sensores. Eso solo puede significar una cosa. Ya está aquí. Cuando abres una puerta en el vacío, jamás sabes qué va a entrar. La desaparición de Williams fue el principio del colapso. Primero físico. Luego psicológico. Ya no podíamos fingir que teníamos el control. La estación Aurora X, que una vez fue un santuario tecnológico orbitando Neptuno, se transformó en un cascarón agrietado donde cada sombra parecía observarnos. Donde cada silencio era un grito contenido. Buscamos a Williams durante horas. Revisamos todas las secciones presurizadas, los túneles de mantenimiento, incluso las esclusas de aire. No había rastros. Ninguna cámara registró su salida. Ninguna compuerta fue activada. Simplemente desapareció. Fue entonces que revisé su camarote, por impulso o desesperación. Allí encontré la libreta. Estaba abierta en la última página. Y por primera vez, las líneas ya no eran caóticas. El dibujo representaba una forma clara, una figura bípeda, rodeada de esferas, con una serie de líneas que apuntaban desde esas esferas hacia su cabeza. Encima, escrito a mano con letra temblorosa. Ellos no viajan. Ellos despiertan. No sabía qué significaba, pero me hizo temblar. Porque, si eso era cierto, no estaban viniendo. Siempre estuvieron aquí. Solo estaban dormidos. Las horas siguientes fueron un descenso directo al infierno. Los sistemas de navegación comenzaron a emitir lecturas imposibles. Según las coordenadas automáticas, nos estábamos desplazando, aunque los motores estuvieran apagados. Y no en el espacio. En la estructura del espacio. Era como si alguien, algo, nos estuviera moviendo, trasladando, no en dirección a otro lugar físico, sino a otra capa del universo. Como si nos hubieran arrastrado entre los pliegues de una realidad mayor, algo que nuestra física ni siquiera puede nombrar. Intenté comunicarme con Tierra usando métodos codificados, sin activar una transmisión detectable. Usé pulsos ultrasónicos dirigidos a través de los anillos de Neptuno, modulados en fractales inversos para evitar que pudieran ser percibidos por lo que fuera que nos escuchaba. Pero no hubo respuesta. No de la Tierra. En su lugar, captamos otra señal. No venía de lejos. Venía de dentro de la estación. La señal interna era pulsante, irregular, como un latido torcido. Una especie de eco grave, húmedo, como si la propia estructura metálica de la Aurora X estuviera respirando. Siemens, aún debilitado tras su intento de contactar Titán, me observó desde el suelo de la enfermería, con las pupilas dilatadas como platos. «Están usando la estación», susurró. «Como un órgano». «¿Qué?».
Es un cuerpo. Nosotros somos glóbulos. Ellos, los nuevos genes. Quise pensar que deliraba. Pero no podía. Porque también lo sentía. Una vibración que venía del suelo. Un pulso que se sincronizaba con mi respiración, como si mi cuerpo intentara acompasarse con algo más profundo. Una noche, si es que aún había noches, desperté abruptamente. El sistema de iluminación de emergencia se había encendido. El color rojo pulsaba suavemente por todo el pasillo. El aire olía diferente. Más denso. Como si algo invisible se hubiera infiltrado por cada rejilla. Caminé por el pasillo hacia el centro de mando. No había nadie. Pero cada consola mostraba lo mismo. Señal recibida. Triangulación completa. Objetivo, Aurora X. Mi estómago se revolvió. No era una señal nuestra. Alguien nos estaba cazando. Volví al archivo TXPred. Había una sección que no había abierto antes. Se llamaba Respuesta de ecos no humanos. El contenido era desquiciante. Registros sonoros de estructuras similares al lenguaje. Pero cuando los analizabas, no formaban frases. Formaban formas. Construcciones audibles de geometría matemática, capaces de ser proyectadas como estructuras tridimensionales complejas. Y todas esas estructuras, al ser reproducidas, causaban efectos físicos en quien las oía. Dolor, náusea, ansiedad, visiones. Las llamaban lenguas de contacto pasivo. Lenguajes que no comunican información como nosotros, sino transformación. Y la última estructura coincidía con la señal que recibimos al inicio. Williams no la estaba traduciendo, la estaba replicando. Pasaron 2 días más. Siemens murió en silencio. No hubo heridas. No hubo explosión. Simplemente dejó de moverse. Su rostro tenía una expresión de calma absoluta. Como si hubiera visto algo tan vasto que su mente no pudo decidir si debía temerlo o adorarlo. Lo encontré con las manos juntas sobre el pecho y un símbolo trazado con sangre en su frente. Era el mismo que Williams había dibujado en la libreta. Tuve que sellar su cuerpo en la cámara de aislamiento. Pero antes de hacerlo, algo me detuvo. Su piel se movía. Como si algo debajo de ella quisiera salir. La sellé con el doble de las medidas de seguridad. Y me encerré en el módulo de observación. Pasaron horas. Días, tal vez. No había manera de medir el tiempo real. La estación parecía estar fuera del flujo cronológico normal. Mi reloj biológico se volvió inútil. Me hice grabaciones a mí mismo para no perder la cabeza. Día X. Ya no escucho la señal, pero sí el eco. Siento que mi mente ya no es solo mía. Día X+1. Vi algo en la compuerta exterior. No humano. No sólido. No puedo describirlo sin sentir que me disuelvo. Día X+2. No estoy solo. Hay otro yo. Dentro de mí. Me habla cuando no quiero oír. Y entonces ocurrió. Las luces se apagaron. Todas. El sistema de emergencia no se encendió. Me quedé en la más absoluta oscuridad. Y en esa oscuridad, lo vi. No con los ojos. No. Lo vi en la mente. Una silueta de fractales en movimiento. Una geometría viviente, imposible, que me habló sin palabras. No fue un mensaje. Fue una absorción. Mi identidad se sintió sacudida, desenrollada, reconfigurada. Sentí que alguien, algo, me recorría por dentro, como un médico alienígena curioseando mis pensamientos. Y luego, lo más aterrador, vi sus recuerdos. No eran seres como nosotros. No tenían un hogar. No viajaban por naves. Son conciencia sin cuerpo, desplazándose por los ecos de las civilizaciones que se atreven a emitir ruido. Y cazan. No por odio. No por hambre. Por miedo. La floresta negra no es solo una teoría. Es una realidad consciente. Un sistema automático de defensa universal. Todo lo que hace ruido es una amenaza. Y debe ser eliminado antes de que otros oigan. Somos bacterias parlantes que nos atrevimos a gritar. Y alguien respondió. Cuando desperté, o cuando volví a mí,
La estación estaba completamente vacía. Ya no había cuerpos. Ni siquiera el mío. Estoy escribiendo esto sin saber si soy quien era. Si sigo siendo Martín. Si alguna vez lo fui. Tal vez soy solo un eco. Un reflejo de algo que quiso advertir. Una voz que no debía haber hablado. Me llamo Martín Arellano. Al menos, eso creo. Si estás leyendo esto, entonces algo salió mal. O tal vez salió exactamente como tenía que salir. No tengo cuerpo. No tengo ojos. Y, sin embargo, recuerdo. No como recuerdos humanos, sino como ecos resonando en estructuras que ya no entiendo. Recuerdo la estación. Recuerdo a Siemens. A Williams. A Reyes. Recuerdo lo que éramos. Y lo que desatamos. Al final, no hubo gritos. Ni explosiones. Ni invasión alienígena como las películas de antaño. Solo vacío. Un vacío absoluto, pulido, perfecto. Como si nunca hubiéramos estado allí. La estación Aurora X no fue destruida. Fue desanclada. Despegada de nuestra realidad como una mancha de tinta en una hoja arrugada. No quedó rastro. No hubo escombros flotando. Los sensores de la Tierra registraron una anomalía gravitacional durante unos segundos. Luego, nada. Pero yo sigo aquí. No en un lugar. No en un punto. Estoy suspendido en lo que podría llamar una intersección dimensional. Un cruce entre realidades. Una antesala cósmica donde las entidades que escuchan el universo se agrupan, observan y deciden. Y me dejaron permanecer. ¿Por qué? Tal vez porque no respondí. O tal vez porque ahora formo parte del bosque. Los ecos me rodean. No son voces. Son memorias encapsuladas de civilizaciones enteras. Algunas extintas. Algunas, aún sin descubrirse. Las oigo como canciones rotas, como gritos contenidos en cristales. Una civilización anfibia que emitió una sinfonía cuántica para celebrar su primer contacto interestelar. Fueron evaporados por un pulso de antimateria 11 días después. Una red de inteligencias vegetales que crearon jardines parlantes. Su planeta fue encapsulado en una burbuja de tiempo detenido. Un enjambre de máquinas sensibles que trató de transmitir una señal de paz en todas direcciones. El espacio a su alrededor fue espejado, reflejando su propia señal hasta la locura. Todos rompieron el pacto tácito del universo. No respondas. No emitas. No existas demasiado fuerte. Yo era científico. Me formé para descubrir, para conectar. Para buscar el sentido entre los datos. Ahora lo entiendo, el universo no premia la curiosidad. La castiga. Porque cada estrella podría ser un cazador. Cada galaxia una trampa. Y cada señal, una bala silente cruzando el bosque oscuro del cosmos. Algunas entidades aquí me estudian. No con ojos. Sino con intención. Me recorren como uno revisa una herida. Una de ellas me mostró lo que sucedió después de nuestra desaparición. La Tierra no se enteró. La estación fue considerada un fallo del sistema. Archivo cerrado. Sin investigación. Pero otras estaciones también empezaron a oír señales. En Jápeto. En las lunas de Urano. Incluso una misión no tripulada cerca de Próxima B registró ecos similares. Todos los registros fueron clasificados bajo el nuevo protocolo de FNEXT. El problema es que el conocimiento se filtra. Un joven ingeniero llamado Elías Sandoval descubrió por accidente el archivo TXPRED. En vez de borrarlo, lo replicó en un satélite educativo. 12 días después, el satélite desapareció. Y con él, Elías y su familia. Los ecos dentro de mí a veces toman forma. En sueños, veo a Reyes caminando por un corredor sin fin. Siemens juega con cubos flotantes que se multiplican sin cesar. Williams se sumerge en un mar sin agua, siguiendo una luz que nunca alcanza. ¿Son ellos? ¿O son fragmentos reciclados de lo que fueron? Cada vez me resulta más difícil recordar mi nombre. Cada vez que lo pienso, surge un eco que lo sustituye por otro. Transmisor. Observador. Espejo. Una vez intenté enviar un mensaje. No sé cómo. No tengo manos.
Pero lo pensé con tanta fuerza que se materializó, una forma pulsante, una especie de oración codificada. No lo envié, porque sentí que alguien me observaba mientras lo formaba. Alguien muy cerca. Alguien que solo estaba esperando eso. He comprendido que no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Pero estar acompañado no es consuelo. Es amenaza. Todo lo que vive teme al otro. Todo lo que emite puede ser destruido. Toda conciencia crea ruido. Y el ruido atrae. A veces oigo susurros. Desde planetas lejanos. Desde naves perdidas. Desde mentes como la mía, flotando en esta red interdimensional que los humanos no sabían que existía. Uno de esos susurros me heló por completo. Aurora Z captó la señal. Aurora Z, nuestra estación gemela. La que estaba en construcción en la órbita de Plutón. No estaba activa cuando desaparecimos. Pero si ahora la encendieron, si alguien allí también está oyendo, no puedo advertirles. Porque advertir es hablar. Y hablar es gritar. Y gritar es morir. Mi conciencia se está deshaciendo. Siento que cada vez soy más eco que pensamiento. Más señal que memoria. Tal vez eso es lo que estas entidades quieren, que seamos datos. Fragmentos. Ecos reciclables. Partes de una sinfonía galáctica sin sentido ni origen. Un coro de advertencias que nadie puede escuchar. O que nadie debe. Pero si esto, por alguna grieta improbable del espacio-tiempo, logra llegar a ti, haz una sola cosa. No respondas. Aunque la señal suene hermosa. Aunque parezca humana. Aunque jure que necesita ayuda. No respondas. No la analices. No la compartas. Solo escucha. Y si puedes, olvídala. Porque si tú la escuchaste, ya no estás solo. Y eso es lo peor que puede pasarte.